La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Lo primero que quiero establecer, hermanos, es que nuestro Dios no cambia. Parece una obviedad decir estas palabras, pero ocurre que a veces nos comportamos, a veces me comporto y actúo como que Dios fuera diferente a como Él dice que es. O como que Él actuara distinto a como dice que actúa. O como que Él demandara otras cosas que no son las que Él demanda. Y a través de las Escrituras, amados, Dios no cambia, sigue siendo, Él ha sido el mismo por toda la eternidad. Él sigue teniendo la misma mirada del hombre, Él sigue teniendo la misma mirada de la vida, Él sigue teniendo la misma mirada del comportamiento, Él sigue teniendo la misma mirada de la ética, de la justicia, de la verdad, de la bondad, de la gracia. En Él nada de esto ha cambiado. Y necesito establecerlo, o necesito decirlo, porque si esto es así, aquello que Él se preocupó de que quedara registrado para nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es como Él ve las cosas. Por lo tanto, yo puedo de ahí sacar y entender cómo es el Señor, qué es lo que Él me pide, qué es lo que Él me demanda. Así que les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 15. Y leo. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas a todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir a encontrar
a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he oído la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Perdón. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos, este relato claramente habla muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero el profeta va donde Saúl.
Y le dice, ahora pues está atento a estas palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene y el profeta va donde el rey, que era Saúl, y le dice, mira, Dios me ha dicho tal cosa, así que yo ahora te vengo a declarar lo que Dios me ha dicho. Pone atención, escucha esto, porque esto es lo que vas a tener que hacer. Entonces viene y le da la orden de que tenía que ir y herir a Amalek y tenían que destruirlo todo. Y Dios le dio la orden de que no se apiade de nada, ni siquiera de los recién nacidos. Tenían que destruirlo absolutamente todo. Resulta que Saúl viene y llama al pueblo. Juntó 200.000 hombres y juntó 10.000 de Judá, y total que vienen y parten para Amalek. Y cuando llegan al lugar, empiezan a matar a toda la gente, pero empezaron a mirar los bienes del pueblo, los animales, y resulta que empezaron a separar todo lo mejor. Empezaron a separar absolutamente todo aquello que era grato, las vacas más gordas, los animales más grandes, todo lo mejor. Y es más, al rey no lo mataron. No mataron al rey. Y viene, y esta es la primera parte, hermanos, que a mí me estremece. Y es cuando en el verso 10 hay una palabra de Dios a Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, cuando yo les dije al principio que nuestro Dios no cambia, me refiero a esto. Miren el análisis que Dios hace de la situación. Para Dios, Saúl, que era el rey de Israel, por no haberle hecho caso a sus palabras, Dios declara que ese hombre se volvió en su contra, se volvió en pos de mí. Y hermanos, la lógica, yo de repente digo, no sé si en la época que habría hecho, pero claro, se ve bastante tentador, las vaquitas gordas, los animales, más o menos, podíamos después de la batalla terminar con un gran asadito o repartirnos las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a matar? Mejor llevémoslo. De cierta forma, hermanos, tiene lógica. Pero el problema es que aquí había una orden de Dios. ¿Cómo tenía que actuar el rey? ¿Cómo tenía que hacerlo? Y hermanos, este es el otro asunto. Dentro del pueblo de Israel, el que tenía la autoridad para llevar a cabo todas estas órdenes, efectivamente era el rey, pues, hermano. O sea, si había uno que dentro de todos que podía decirle al resto que había que destruirlo todo, era el rey. Y los soldados, ¿qué es lo que iban a hacer? Lo iban a destruir todo. ¿Por qué? Porque la orden venía directamente del rey. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra a través del profeta Samuel. Y resulta que Samuel madruga y va y le dice a Saúl, ¿qué es este balido? Parte de la conversación, ¿por qué escucho balido de ovejas? ¿Por qué escucho el mugir de vacas? ¿Por qué? Y Saúl dice, de Amalek, miren hermanos las palabras que usa Saúl, de Amalek los han traído.
No dijo, de Amalek los traje. Viene y dice, de Amalek los han traído. Hermanos, y este es uno de los más grandes errores que podemos cometer los hijos de Dios. Es traspasarle la responsabilidad a otro por un acto que yo he cometido. Es traspasarle la responsabilidad a las circunstancias. Es traspasarle la responsabilidad a la necesidad. Es traspasarle la responsabilidad a cualquier persona o cosa que no sea yo. Es lo demás lo que me obligó a hacer esto. O sea, el rey le está diciendo, no, si yo no traje nada, si fueron, los han traído. Y hermanos, si Saúl era el rey, él tenía que haber dicho, mátenlo por último. No estoy diciendo que esté bien, hermanos, pero por último, no se lleven nada, dejen todo acá, vámonos. Pero no dijo nada. Y escogieron, y hermanos, escogieron a lo mejor de las ovejas, escogieron a lo mejor de lo que había ahí. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, te voy a decir lo que Dios me dijo. Y le empezó a describir que el hecho de que, porque cuando Samuel fue a ungir a Saúl, Saúl decía, pero ¿cómo yo voy a ser rey? No, si yo no tengo las capacidades. Y viene y él le dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores. Y le pregunta a Samuel, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué razón hiciste todo lo contrario de lo que se te pidió que hicieras? ¿Por qué? ¿Acaso no fueron claras las órdenes? ¿Acaso sería que Saúl no reconocía a Samuel como el profeta? Hermano, Saúl sabía que Samuel era el profeta de Dios. Todas las cosas que habían ocurrido, él entendía claramente. Entonces, cuando Saúl ve a Samuel, sabe que es Dios el que le está hablando. Y resulta que Saúl respondió, viene y se vuelve a justificar. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Empieza en ese momento a discutirle a Samuel que él hizo lo que le pidieron. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag de Amalek, después que le habían dicho que los tenían que matar a todos. El rey, las vacas, toda la cuestión. Y he destruido a los amalecitas. Y nuevamente, más el pueblo tomó botín. No, si la culpa es de ellos. Ellos me obligaron. Fueron ellos, fueron las circunstancias. Claro, son 200,000 contra uno. ¿Yo quién soy para decirle que no al pueblo, que hagan lo que quieran? Si ellos querían traerse lo mejor de la tierra. Y aquí viene, amados, para mí el gran versículo del capítulo 15 de Samuel. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Posteriormente a esto, Saúl pareciera que se arrepiente, dice, oye, no, si yo pequé, por favor, pídele al Señor, ve, permíteme ir a hacer el sacrificio. Y Samuel le dice que no lo va a hacer, que se olvide que ya había sido desechado por Dios. Dios conocía el corazón de Saúl. Pero hermanos, Dios establece que para Él, y estamos hablando de una época, de una nación, de un pueblo, que para poder pedirle perdón al Señor tenían que hacer sacrificios. Ellos estaban acostumbrados a los sacrificios, las ofrendas eran sacrificios. Todo ocurría alrededor del templo, había una casta, un grupo de gente que se dedicaba, los sacerdotes única y exclusivamente a ministrar en el templo, que era hacer los sacrificios, presentar los holocaustos, limpiar la sangre y todo esto que había sido establecido por Dios. Y de repente el profeta le plantea al rey, oye, ¿Jehová Dios se complace tanto en los holocaustos o en que le obedezcan? Para Dios, hermanos, si hay algo que le interesa muchísimo, es la obediencia de sus hijos. No basta con decir que soy cristiano. No basta con decir que soy hijo de Dios. No basta con decir, oye, no, si yo obedecí la palabra de Dios, fui a los amalecitas, los fui a destruir a todos, y resulta que el pueblo, ellos se trajeron las cosas, no fue culpa mía. No, Señor, si yo hice lo que tú me decías, el tema es que las circunstancias me obligaron a mentir. No, Señor, es que, resulta que si yo le predicaba a estas personas el resto todo, me iba a hacer bullying, me iban a maltratar. No, Señor, si la verdad es que, ¿cómo voy a...? Y podría estar toda la mañana, hermano, dando ejemplos y ejemplos y ejemplos. En ese tiempo, hermanos, la palabra de Dios venía a través de los profetas. Los profetas venían, Dios les hablaba y el profeta iba y decía aquello que Dios había ordenado. Ese era el conducto de la palabra de Dios hacia el hombre. Hermanos, y voy a usar esta palabra porque, sí, ¿saben lo terrible de hoy en día? Resulta que el Señor efectivamente se tomó la molestia de dejarnos escrito esto para nuestro beneficio, pero también para nuestra responsabilidad. Y Dios espera que cada uno de nosotros obedezcamos. Hermanos, Saúl fue desechado por no obedecer, porque se obstinó. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermanos, la no obediencia a la palabra de Dios, Dios sencillamente la entiende como rebelión. No es un desliz. No es que las circunstancias me llevaron. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, me estoy rebelando ante Él. Estoy llevando a cabo un acto de rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Saúl
estaba obstinado en ese instante diciéndole a Samuel, oye, no, si yo hice lo que Dios me dijo. ¿Cuántas veces, hermanos, yo me he puesto en la circunstancia y en la posición y yo he dicho, no, si yo estoy haciendo lo que Dios me ordenó? Y resulta que la Escritura viene y me dice algo muy diferente. Y eso, para Dios, la obstinación, son como ídolos e idolatría. ¿Y saben por qué, amados? Porque yo estoy adorando la posición en la cual me encuentro. Yo me obstino porque creo que tengo la razón. Cuando yo estoy obstinado con algo, es porque yo estoy convencido de que eso es así. Por lo tanto, como yo estoy convencido, finalmente me empiezo a idolatrar a mí mismo. Y Saúl, a causa de esto, hermanos, fue desechado. Fue total y absolutamente desechado. ¿Y saben qué? Y después que Samuel le dice eso, viene y Saúl le dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ello. Perdona pues ahora mi pecado. De Saúl salen palabras pidiendo perdón, reconociendo, diciendo, ¿sabéis que yo le tuve miedo al pueblo? Yo por eso hice lo que hice. Nuevamente, hermanos, él está dando una justificación a su manera de actuar. Y ya no hay vuelta atrás. Saúl no tiene vuelta atrás. Porque el arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con un real reconocimiento de mi situación frente a Dios. Saúl pecó él, no pecó el pueblo, porque Saúl tenía órdenes claras. Saúl tenía mandatos precisos de Dios de lo que había que hacer. Y sin embargo, él aquí declara que se sintió presionado por el pueblo. Por lo tanto, accedió a que se llevaran todas las cosas. Pero no dijo, sí, yo desobedecí a Dios. Yo era el rey. Toda la responsabilidad era mía. No era del resto. Yo soy el padre de familia. Es mi responsabilidad. Cómo mi familia se conduce. No es la responsabilidad de Viviano, de Samuel. Es la mía porque yo soy el papá. Dios me ha dado a mí la autoridad. Me ha dado a mí cómo tiene que mi familia conducirse. Y cuando yo no actúo, y estoy dando un solo ejemplo, hermano, de acuerdo a los diseños de Dios, estoy siendo rebelde, hermanos. Estoy siendo rebelde. Y estoy actuando en contra de todo aquello que Dios me ha indicado. ¿Y saben qué, hermanos? Miren, yo no sé, aquí voy a hablar desde la ignorancia. Yo no sé si para la palabra de Dios se aplica lo que voy a decir ahora. Teológicamente me podrán... Entiendo que en nuestra nación, en Chile, nuestra hermana Paulina nos va a poder corregir lo que voy a decir, si estoy equivocado. Cuando se publica una ley, esa ley se da por sentado que es conocida por todos. Cuando una ley está publicada, todos los ciudadanos estamos obligados a obedecer esa ley. Porque si desobedecemos, somos culpables, ¿no es cierto? Pucha, hermanos, ¿cómo decir esto?
Yo creo, voy a hablar por mí, que aquí está total y absolutamente definido qué es lo que Dios quiere para el hombre, qué es lo que Dios ha dicho y cómo ha dicho que debo comportarme, actuar y cuáles son sus mandatos y sus ordenanzas. Si yo no las conozco, tengo un problema porque están publicadas. Sigo siendo responsable, aunque no las conozca. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una ventaja en relación a los textos de la ley de la nación. Cada uno de nosotros tiene a mano la Biblia. En nuestro país se publican leyes y se publican y uno no tiene ni idea qué diantres leer y las leyes a veces son re complicadas. Pero aquí está. Entonces, hermanos, nuestra vida, ¿saben qué? Permiso, pero a mí me da... Nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Porque para Dios es sumamente importante la obediencia. Hermanos, Cristo Jesús fue nuestro mayor ejemplo de obediencia. Posteriormente a Él, los apóstoles obedecieron todas las cosas que le había indicado Jesús. Y les costó la vida. Hermanos, obedecer muchas veces va a ser complejo. Muchas veces obedecer aquello que Dios me demanda no va a ser sencillo. Va a tener un costo. ¿Y saben qué? A Dios le interesa por sobre cualquier cosa. Aquí está estableciendo que si hay algo que a Él le importa, es la obediencia de aquellos que lo sirven. Es la obediencia de aquellos que Él escogió. No las consecuencias, no las circunstancias, no las situaciones. Hermanos nuestros, por obedecer al Señor, han derramado su vida y todavía la están derramando. Han perdido sus hogares, sus familias, muchas cosas. Porque, hermanos, la obediencia tiene un costo. Obedecer a la luz. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, es imposible que las tinieblas no se levanten en contra. Y lo que a mí me pasa es que estoy tan cómodo que no quiero que las tinieblas se levanten en contra mía. ¿Para qué me voy a ganar un problema gratuito? ¿Para qué, pues, hermano? ¿Para qué le voy a decir al pecador que es pecador? Si cuando le diga que es pecador, al tiro van a saltar, pues. Tengo que adornarlo, tengo que decirlo de alguna forma menos violenta, más políticamente correcta, no tengo idea. Y resulta que yo empiezo a negociar la verdad. Y Dios me demanda a mí, demanda a todo hijo de Dios, obediencia. Él quiere que nosotros lo obedezcamos. Hermanos, nosotros no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Nos tenemos que congregar. Pero para Dios no es que congregarme a cada reunión es lo importante. Para el Señor lo importante es que yo obedezca a su palabra. Si soy hijo de Dios, Él viene y establece este libro para que nosotros nos guiemos por Él. Mi problema es que yo no acudo a Él con la
frecuencia necesaria. Yo no acudo a Él con el hambre necesaria. Yo no acudo a Él con la búsqueda necesaria. Yo no acudo a Él en oración, gimiendo, clamando, Dios mío, háblame. Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo actúas tú? Dame luz respecto de esto, de aquello. Sí, hermanos, el ser humano no ha cambiado. Desde que fue puesto en el huerto del Edén y cayó, ese ser humano sigue siendo el mismo de ahora. Las circunstancias que vivían ahí se siguen viviendo hoy día. Se le ponen otro nombre. Antes se sacrificaban los niños a Moloch, hoy día los abortan y cuántas otras cosas más. Pero el hombre, el pecador de allí sigue siendo el mismo pecador de hoy. No es distinto. Y como Dios sabía esto, viene y establece el parámetro de conducta, de norma, de fe, de moralidad, de ética aplicable a todas las áreas de la vida. Mi problema es que realmente no las aplico a todas las áreas de la vida. Mi problema es que creo que es aquí. Y el punto es que no es solamente acá. No es solamente acá. Yo tengo que vivir conforme a los parámetros que Dios ha establecido para sus hijos. Y esos parámetros son los mismos para todos nosotros, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios manda a todos los hombres que deben arrepentirse. A nosotros nos llegó esa orden y obedecimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, recibimos a Cristo Jesús, nos sacó de las tinieblas a la luz. Pero ¿saben que nosotros no solamente tenemos que obedecer eso? Fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sobre nosotros se nos roció la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando el Padre nos viese, ok, este es santo, está cubierto por la sangre de mi Hijo, es perfecto. Pero para obedecer, hermanos, no se nos llamó para que nosotros no consideráramos lo que aquí está escrito. No se nos llamó para que nosotros hiciésemos lo que quisiéramos con aquello que aquí está escrito. No se nos llamó para que lo que está escrito quedara guardado en un cajón y no lo conociéramos. Porque, insisto en esto, hermanos, aunque no lo conozca, sigo siendo responsable porque me fue entregado, me fue dado. Y aquí en Chile, hermanos, hay una cantidad de copias de Biblia impresionante. Hay naciones que no las tienen. Hay naciones que las reparten por hojitas. Hay naciones, hermanos, en que hoy día todavía se tienen que compartir a través de la palabra. De algunos hermanos vienen, se aprenden un libro completo, un capítulo, y van a otro y se lo recitan y dicen, mira, este decía esto, ¿por qué? Porque me llegó una hojita. Y, amados, estoy hablando de realidades total y absolutamente actuales, tangibles, en el año 2025. Hermanos, en China, los hermanos tienen una Biblia que ha sido diseñada y escrita por el Estado. El Estado en China pescó la Biblia y la modificó.
No, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, no, esto transforma, esto lo cambia, listo, ok. A las iglesias oficiales, esto, y el Estado le entregó, dijo, esto es lo que tienen que leer. Y resulta que ha sido total y absolutamente adulterada. Completamente adulterada. Y los hermanos que de verdad son hijos de Dios, están ahí desesperados porque se dan cuenta. Y de repente alguien llega de afuera y tiene que pasarles una hojita. Hermano, no es llegar y entrar con una Biblia china. Por más que, oye, que es China tiene un desarrollo gigante, las inteligencias artificiales que hacen en China son maravillosas, China tiene una economía pujante, son los más grandes del mundo, son lamentablemente los hijos del diablo más grandes que hay. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios allí la prohibieron, no dejaron que ingresara. No es llegar y entrar con una Biblia, hermano, a China. No existe esa libertad que nos muestran las redes sociales. Para los hijos del diablo hay libertad, ellos no están preocupados, así que van, se mueven, no tienen ningún problema. Pero para cualquiera que habla de Jesucristo, que tiene la intención de hacerlo, esa libertad no existe. No existe, hermanos. Porque China sigue siendo una nación y un gobierno comunista. Nos digan lo que nos digan. Y no solo en China, hermanos. En las naciones árabes, en el Islam. ¿A ellos les cuesta la vida? ¿De verdad les cuesta la vida? En Europa están, ya pero me estoy yendo. Amados, hemos sido llamados a obedecer. No nos puede dar lo mismo lo que está aquí escrito. No nos puede dar lo mismo las demandas de Dios a nuestra vida. No nos puede dar lo mismo. Nosotros tenemos que tener una actitud proactiva para con la palabra de Dios. Con la obediencia a su palabra. Y entender que esto, hermanos, va a tener costos y va a tener consecuencias. ¿Significa que toda la vida lo vamos a pasar mal? No. O no sé, no tengo idea. Hechos capítulo 4, verso 19. Imagínense la escena, hermanos. Pedro y Juan están frente a un grupo de judíos. Me parece que era el Sanedrín, no estoy tan seguro, que no leí hacia arriba. Pero los llamaron y los amedrentaron a los dos. Ellos habían estado predicando. Y resulta que vienen, los pescan, los empiezan a amedrentar y les empiezan a prohibir que prediquen y que hablen la palabra de Dios. Hermano, era un grupo grande, no estaban frente a dos personas. Tienen que haber sido unos 20, unos 25, eran de armas tomar los judíos en ese tiempo, bueno, hoy día también, pero era un tema con respecto a la predicación del Evangelio, la situación era súper complicada. ¿Por qué quiero poner énfasis en esto? Porque Pedro y Juan ya habían visto cómo habían crucificado a su Señor. Ya habían visto cómo a causa de todo lo que Jesús había dicho, había muerto en una cruz. Jesús había pagado las consecuencias de obedecer a Dios. Pedro y Juan no eran ignorantes de eso, lo vieron de lejos, pero sabían que había muerto, también sabían que había resucitado. Lo vieron vivo, vieron cuando encendió el cielo, dijeron, este es Dios. Ellos tenían muy claro que decir lo que iban a decir ahí
podía costarles la vida. Pero sin embargo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les plantean a sus acusadores si era justo obedecerlos a ellos, que eran seres humanos, o a Dios. Y hermanos, ellos les estaban diciendo: nosotros tenemos una orden directa de Dios, de parte de Dios. Y podían haberlos, no lo hicieron ahí. Sabemos que todos los apóstoles murieron, con excepción de Juan, de maneras terribles, terribles. No fueron muertes sencillas, y los mataron por predicar el Evangelio. Pero la obediencia para Dios es tan importante, y nuestros hermanos lo tenían sumamente claro. Ellos tenían que obedecer la palabra que Dios les había entregado. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros, hermanos, tenemos varios mandatos de parte del Señor. El mandato de ir y predicar a toda criatura, de obedecer, de hablar con la verdad, de no robar, Puedo ponerme a nombrar muchas cosas. Hoy día no es el objetivo de esta ponencia, de esta predicación. Pero los apóstoles tenían muy claro qué era lo que ellos tenían que hacer. Obedecer a Dios, obedecer su mandato, obedecer lo que Él establecía, hacer aquello que Dios les estaba demandando. No podían sacárselo de encima. ¿Saben cuál es mi problema, hermanos? Es que hoy día sacarme las cosas de encima es muy sencillo. Porque pareciera que no tienen ninguna consecuencia. Pareciera que no hay ninguna consecuencia de no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque claro, no va a venir Samuel, el profeta, aquí a decirme: oye, has sido desechado por no obedecer. Porque esa forma ya Dios la desechó. Entonces, claro, como no va a venir, ¿obedezco o no obedezco? Y a veces pienso que por no saber me puedo sacar las cosas de encima. Pero yo tengo la responsabilidad de conocer, hermanos. Tengo la responsabilidad de conocer la palabra de Dios, pero no solamente de llenarme del conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que obedecerla. Tengo que sacarla adelante. Hermanos, cuando nuestros primeros hermanos se empezaron a convertir, resulta que estaban en medio de una sociedad en donde el único que tenía valor era el varón. La mujer no tenía valor. Ningún valor. Estamos hablando del año 30, 40. No tenían valor las mujeres. Las hijas mujeres eran desechadas. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer nuestros hermanos? Empezaron a coger, de hecho, inclusive las mujeres en sí. Hermanos, cuando estamos hablando de una época en que también había muchas guerras, muchos hombres
participaban en el ejército, era una profesión, y era una profesión muy bien pagada. Y cuando un hombre moría, la mujer quedaba viuda, quedaba con hijos, no tenía cómo diantre alimentarlo, era todo un drama social. Y resulta que la iglesia vino y apareció y empezó a predicar el evangelio y empezaron a actuar en medio de esa sociedad. Recogían a los huérfanos, ayudaban a las viudas, empezaron a mostrar quiénes eran ellos. En este caso, marcaron una diferencia. El tema, hermanos, es que la iglesia está en medio de la sociedad para marcar una diferencia. Porque los que tenemos la luz somos nosotros. Nosotros tenemos que decirle al pecador que es pecador. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio y tenemos que, conforme a cómo Dios ha ido transformando nuestra manera de pensar, actuar y hacer aquello que Él nos demanda. Miren, Santiago capítulo 1, del 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ya, hermanos, miren, aquí tenemos 3 ejemplos de obediencia. Tardos, seamos prontos para oír, o sea, escuchemos, pongamos atención, no lleguemos y cuando alguien nos esté hablando, no, seamos prontos para oír. Tardos para hablar. Miren qué interesante. Nosotros no tenemos que ser personas que bla, 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 siempre andar opinando por todo, andar diciendo, andar interviniendo. No, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso fue fuera ya. Nosotros no podemos venir y enojarnos o airarnos de manera inmediata frente a las cosas. Tenemos que tener dominio propio, control, paciencia. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos? Yo me paro al espejo y de verdad, hermano, yo no me he fijado en todos los detalles ni en todas las arrugas que tengo. Con suerte he visto algunas de las cuantas canas. Pero ¿saben qué? Si alguien a mí me pidiera que yo me dibujara, así sin mirarme al espejo, yo no podría. De verdad no podría. Tengo una imagen vaga en mi cabeza realmente de cómo soy. Porque se me olvida. De hecho, cuando alguien hace un autorretrato, generalmente lo tiene que hacer sí o sí frente al espejo. Porque si no está frente a él, ¿cómo era? Y resulta que, aquí dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. El ser hacedores de la palabra va a hacer que no, hermanos, que no nos olvidemos de la Escritura.
Generalmente, yo aprendí algunas cosas de mi padre y aprendí algunas cosas de mi madre, más que por las cosas que él me dijo, las aprendí por lo que él hizo. Él actuó, ellos actuaron de cierta forma y yo aprendí que así había que actuar. Mi papá leía, yo aprendí que había que leer. Mi papá estudiaba, yo aprendí que había que estudiar. Mi mamá lavaba el baño, lo lavaba de cierta manera, yo aprendí que había que hacerlo de cierta manera. Y así una infinidad de maneras de actuar, así una infinidad de cosas. Que estoy hablando de algo muy sencillo, hermano, lo que ocurre en medio de la familia. Nosotros aprendemos por medio de la práctica. ¿Cómo era? Repite algo 20 veces y se te va a quedar. Repite algo 20. Pero resulta que para que eso se me quede y no se me olvide, yo tengo que actuar de una manera, tengo que repetir, tengo que hacer algo. Nosotros hemos sido llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios. No hemos sido llamados solo a escucharla. Y tal vez me pasa a mí nomás, hermano, pero les aseguro que si nosotros no llevamos esto a la práctica, las cosas que yo pude haber memorizado se me van a olvidar. Se me van a olvidar. Después en el texto de Santiago, el mismo, yo lo veo como un ejemplo, hermanos. Dice, el que se crea religioso, el que cree la religión perfecta es visitar a las viudas y visitar a los huérfanos, cuidarles y darles lo que ellos necesitan. Había actos concretos, hermanos. Él está usando este ejemplo para decirles, ¿saben qué? Tienen que actuar, tienen que ser hacedores de la palabra. ¿Quién es el hacedor? Mire, aquí tienen dos situaciones que eso, insisto, en la época, hermanos, abundaba. Si había algo que tenían en esa época eran las viudas y los huérfanos. Y resulta que en esa época, hermanos, una mujer viuda no podía ir a la tienda de la esquina y pedirle trabajo al vendedor, porque no, pues si no, las mujeres no trabajaban. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba absolutamente desamparada, y si tenía hijos, era terrible. Era terrible. Entonces, claro, en ese instante, Santiago está usando un acto práctico que abundaba en la época. Si querés religioso, bueno, anda y visita a los huérfanos, visita a las viudas, preocúpate por ellos. Algo súper concreto ahí. Nosotros, amados, tenemos que conocer la Escritura, pero no solo conocer, tenemos que vivirla, tenemos que obedecer. Para Dios es sumamente importante que nosotros obedezcamos sus mandatos, que nosotros hagamos aquello que Él nos ha ordenado hacer. ¿Cuál es el llamado de cada uno de nosotros? Yo creo que cada uno de nosotros tiene llamados particulares. Yo no concibo, hermanos, esto lo dice el César nomás. Yo no concibo, en mi cabeza no entra que Dios no tenga un llamado particular para cada uno de sus hijos. Yo creo que Dios no nos escogió, hermanos, para que desde el momento en que nos sacó de las tinieblas a la luz, fuésemos a sentarnos hasta que muramos en una silla, escuchando lo que otros tienen que decirnos. La iglesia, Dios no la concibió así. Dios concibió la iglesia como un ente vivo, como un ente que va creciendo, como un cuerpo que se va moviendo, que va actuando en medio de los lugares en donde Él la ha puesto. No hemos sido llamados para llenarnos de conocimiento, y esto es lo terrible, si es que de verdad estamos llenos de conocimiento.
Porque resulta que venimos, asistimos y ¿de verdad nos acordamos de lo que se predicó el domingo pasado? ¿Entendemos lo que se dijo? ¿Puedo yo venir y hacer? No, sí, mira, si hablamos de esto. Amados hermanos, mi llamado es que tengamos conciencia, por favor, de que tenemos que obedecer a Dios porque Él en eso se complace. Y ¿saben qué? No necesitamos que baje un ángel del cielo. No necesitamos que escuchemos la voz audible de Dios, que el cielo se abra, aparezca una luz y nos diga algo que tenemos que hacer. No me cabe duda que si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Yo creo que Él es todopoderoso como para hacer eso. Pero aquí está. Sí está aquí. Y hermanos, somos responsables. No nos vamos a poder sacar esta responsabilidad delante del Señor. La importancia de obedecerlo a Él y de ser hacedores, no solamente oidores, sino porque cuando solamente escuchamos, no, si yo escuché que se dijo esto, pero si yo no practico aquello o yo no llevo a la acción aquello que Dios me ha dicho que tengo que hacer, se me va a olvidar lo que hay que hacer. Les aseguro que se me va a olvidar. Quiero, hermanos, yo le puse a este versículo la consecuencia o la importancia de obedecer y de desobedecer. Esto está en Romanos capítulo 5, verso 19. Se los voy a leer, estoy seguro que todos lo han escuchado. Pero por favor vean el contraste. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vean por favor, amados, el contraste que genera que uno hubiese desobedecido a Dios y que uno hubiera obedecido a Dios. Adán desobedeció y generó la catástrofe que hoy día todos los seres humanos tenemos que vivir. Jesús obedeció y vivimos hoy día el beneficio y la bendición, los escogidos a los cuales Dios les entregó esto. Pero vean el contraste entre el que desobedece y el que obedece. No, es que Jesús era Dios, pues entonces Él tenía que obedecer, no. Hermanos, el llamado es para todos nosotros. El obedecer la palabra de Dios genera una consecuencia y genera una diferencia, hermanos. Y esta diferencia se nota. Me imagino que todos han escuchado, no pensaba tocar, o han visto lo que pasó en Estados Unidos con esta persona que mataron de un balazo, Charlie Kirk. Hay tanta cuestión en la red social. Pero hay un hecho concreto, hermanos. Ese hombre se paseaba, y esto es lo impresionante, hermanos, se paseaba por las universidades. No es que iba a Brooklyn o iba a las poblaciones peligrosas de Nueva York. Se paseaba por las universidades, planteando su posición o planteando la posición que él entendía delante de Dios frente a la vida. Aquello que él creía que era. Respecto del aborto, respecto a la familia, respecto a un montón de temas. Y estamos hablando, hermanos, de la nación en la que se supone o creemos o entendemos que es como la más protestante del mundo.
Estamos hablando de la nación en donde existe, como ellos mismos lo declaran, la mayor libertad del mundo. Lo mataron de un balazo. Y lo mataron de un balazo por lo que creía. Por lo que creía, hermanos. Defendía aquello que él creía. En muchas declaraciones he visto videos que da la sensación que realmente él era cristiano, que era un hijo de Dios. Y ¿saben qué? Yo he visto algunas cosas en que él tenía claro que esto podía costarle un precio. No creo que ese día se estaba imaginando que lo iban a matar de un balazo y que su esposa iba a quedar viuda y sus 2 hijos iban a quedar huérfanos sin padre. No creo que se lo hubiera estado imaginando. Menos en Estados Unidos, menos en una universidad. No creo que se lo hubiera estado imaginando, pero ocurrió. Pero él entendía que tenía una labor y que tenía que obedecer a esa labor y que tenía que hacerlo. Y pagó el precio por ello. Mi llamado el día de hoy, amados hermanos, es, insisto en esto, nosotros hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de conocerla. No nos podemos hacer los tontos. No nos podemos hacer los que no nos importa. Tenemos el deber de conocerla y de obedecerla. Y sí, hermanos, obedecerla va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque es la luz enfrentándose a las tinieblas. Si no nos podemos olvidar de eso. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay una lucha, hay una pelea, hay una guerra espiritual que es real, que nosotros no la vemos, no la percibimos, nos parece que no está, porque claro, como no vemos con nuestro ojo qué pasa en el ambiente espiritual, nosotros no tenemos idea si de repente estamos hablando con alguien y esa persona está ahí, y ahí adentro hay un demonio, que no lo vemos. Pero tenemos que ser obedientes a los mandatos del Señor, porque la desobediencia tiene consecuencias. También tiene consecuencias. La obediencia y la desobediencia tienen consecuencias sí o sí. Para Dios esto es importantísimo, no es algo liviano. No es algo así como que no, si da lo mismo. Porque hermanos, a Él le costó la vida de su Hijo el que nosotros pudiéramos venir y escuchar aquello que Él ha establecido para nosotros. A Él le costó la vida de su Hijo que nosotros hoy día tuviéramos esto escrito para poder entender y comprender, hermanos. Dios nos manda que seamos obedientes a su palabra, que no seamos rebeldes, que la conozcamos y que hagamos aquello para lo cual Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Señor, yo te ruego, mi Dios, que aquello en lo cual yo no he podido aterrizar lo que he querido decir, usted lo haga en los corazones de mis hermanos, Señor. Inclusive, Señor, que lo hagas aún más en mi propio corazón, porque realmente lo necesito. Y Señor, intervenga como lo ha hecho hasta aquí en nuestras vidas, Señor. Denos
la luz, el espíritu de sabiduría y revelación necesario para poder comprender, Señor, pero que actuemos en consecuencia, oh Dios. Que seamos obedientes a aquello que usted nos demande. Por favor, Jesús. Se lo ruego, mi Cristo. En su nombre, Señor. Amén.